El carro está con la reserva de la reserva, le quedan 15 kilómetros de autonomía a este tanque y se supone que la marca dice que te puede dar eso en ciudad. Ok, los vamos a recorrer en este instante y ojalá alcancemos a regresar a la agencia Volkswagen Mazatlán. Aquí está ya reseteada la computadora de viaje. Íbamos a hacerlo con la boya, pero pues nos falló. Te abrimos la válvula y hizo... Una fuga en la válvula. Si se preguntan por qué no lo hacemos con la boya, es por eso. Hay gente que dice, Freddy, que la computadora de viaje de los carros engaña, te da kilómetros más, kilómetros menos. Por lo menos en nuestra marca, lo que dice es lo que. Pues vamos a darnos una vuelta por el malecón. Vamos a ver si podemos usar 13 o 14 de los 15 kilómetros que le quedan acá arriba. Y a ver si le podemos. Cuánto consumo le sacamos, cuánto rendimiento. Tal vez esta prueba, mi gente, no va a reflejar las condiciones que hay en Ciudad de México, con tráfico infernal. Pero Mazatlán es una ciudad de tamaño promedio en el país, así que estas son las condiciones reales para la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Hay semáforos, hay tráfico, hay gente cruzando, hay varias cosas, así que bueno. Ahí ya llevamos 1 kilómetro recorrido, 11.4 kilómetros por litro, me está marcando la computadora de viaje. 3 a bordo con aire acondicionado. ¿Cuánto cuesta el Nibus? 462,000 pesos. Mexicanos. ¿Y cuántas versiones hay? Una sola versión, la versión más equipada, la Highline. Abajo de Nibus está el T-Cross, arriba de Nibus está Taos. Y en lugar de darte un T-Cross pasado de lanza, mejor te dan un Nibus pasado de lanza, muy equipado, y luego te puedes pasar a la Taos básica, que de austera no tiene nada. Nada. ¿Por qué te compras un Nibus? Clúster de instrumentos digital, pantalla como de 9-10 pulgadas más o menos. Ya estamos llegando al segundo semáforo para la gente que dice que Mazatlán es pura chulada. Transmisión automática convencional, 6 velocidades con modo Sport y modo cambios tipo manual. Que de hecho, si yo me pusiera en cambios tipo manual, ahí está, ahí es el cambio tercero. Oh, wow, lo puedo hacer como a las 1800. Yo creo que en modo manual he descubierto que los vehículos automáticos de Volkswagen se les puede sacar un poquito más de rendimiento, pero tienes que tener mucha conciencia y no tienes que ir grabando un video de YouTube distrayéndote. Aquí ya voy en quinta a 50, qué bien. Ahora, el motor. Nibus tiene fama de ser muy ahorrador y por eso lo estamos poniendo a prueba. ¿Qué motor es, Freddy? Trae un motor de 1.0 litros. turbo cargado. Turbo ahorrador. Chevrolet dice turbo eficiente, Volkswagen vamos a decir que es turbo ahorrador. Me parece muy bien. En cuanto a torque y caballos de fuerza, pues lo están viendo en pantalla en este momento, mi gente. Está bien el carro. Lo que más me sorprendió es cuando hicimos la prueba, ¿te acuerdas? Sí, la velocidad. ¿Qué te parece si vamos a ver la prueba? Ok. Dale, vale. Modo Sport. 3, 2, 1. Aceleración. Ahí está, sale con fuerza. Me fascina que el torque lo entrega desde las 1500 revoluciones por minuto. Y este motor 1.0, aunque tiene 110 caballos, tiene casi 150 libras-pie de torque. Y es esa cantidad excepcional de torque lo que le permite sentirse tan responsiva en cualquier rango de velocidad, aún con 3 pesos completos arriba, como vamos en estos momentos. La estabilidad es excelente, no es buena, es excelente, porque Volkswagen es buenísimo para hacer esto con todos sus vehículos. Buenos amortiguadores, buena suspensión, dirección electroasistida. Y vamos a ver si podemos llegar a alguna velocidad máxima. 169, 170 kilómetros por hora. Rinde 17 pulgadas, llantas de perfil medio, de estilo deportivo, 175, hasta aquí 176, hasta por aquí es su velocidad máxima más o menos, 177, en plano, nada mal, pero llega hasta aquí sin que le cueste trabajo. ¿Qué tal, Freddy? 160 kilómetros por hora y sigue empujando con ganas. Es correcto. No está nada mal. Esto lo hace porque tiene tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas en el motor, y eso implica que le puede sacar más torque, más empuje en bajas velocidades, pero también a la hora de un rebase te puede dar ese empuje extra. Definitivamente no es un deportivo. No, no lo es. No es un GLI, no es un GTI. Tampoco intenta hacerlo, no. Pero para el uso y las especificaciones que tiene, está perfecto. La verdad sí, carnal. Sí, es una camioneta, un SUV muy balanceado. Android Auto, Apple CarPlay, aire acondicionado digital, control crucero adaptativo, sistema de mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo, con detección solo de vehículos. No tiene todavía detección de peatones, ¿correcto? Sí. Sería bonito ver la detección de peatones. Sí, 6 bolsas de aire. Sí, 6 bolsas de aire. Vidrios y espejos eléctricos, faros, no tiene quemacocos, no tiene tampoco asientos eléctricos. Pero si le preguntas a una persona normal, ¿qué prefieres, asiento eléctrico o clúster digital? ¿Qué te van a decir? El clúster digital 100%. 200 veces de 100 te van a decir que el clúster digital. La cajuela también es bastante amplia, cabe un Gons completo ahí, entra y sales, es profunda. Sí es más espacioso que T-Cross, ¿no? Depende. T-Cross te da mucho más espacio en la cabina, sí. pero te quita espacio en Sacrifica cajuela.
cajuela. Y Nibus te da más espacio en cajuela, pero sacrifica un poquito los asientos de atrás. Altura y los asientos, el espacio para las piernas atrás. Yo creo que sin la boya y eso, yo creo que... Sí, yo podría hacerme más para adelante. Pero sí sacrifica un poco de espacio en la cabina. No demasiado. Yo creo que personas de 1.90 caben aquí en los asientos delanteros. Sí. Y personas de 1.80 en los asientos traseros, 1.85 tal vez, porque el techo atrás es cóncavo. De 5 kilómetros recorridos nos dice que el promedio de consumo es de 15.6 kilómetros por litro. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a regresar a la agencia o no, carnal. Por este precio, Freddy, compite con algunas versiones de SUVs de otras marcas, como una versión de Kia Seltos, la versión básica creo que de Mazda CX-30, la Nissan Kicks en versión tope de gama, la Platinum. No compite con todas las del mismo tamaño o mismo segmento porque solo hay un rango de precio. Pero ¿por qué comprar esta y no una Seltos o una Kicks o una Mazda CX-30, por ejemplo? Creo que esta camioneta viene muy bien equipada para hacer la categoría que es. Normalmente en las otras categorías sigue siendo el mismo concepto, pero te suele ofrecer menos. Bueno, Mazda viene bastante equipado y tiene un diseño muy sexy. Entonces, ¿por qué crees tú que deberías de comprar una Nibus y no una Mazda? Porque te gusta el diseño de Volkswagen más que el de Mazda. Hay gente que está súper enamorado con Mazda. Creo que un fan de Mazda no va a comprar un Nibus. No. Un fan de Mazda va a comprar Mazda toda su vida hasta que se muera. Pero una persona que no sea fan de Mazda, sino una persona que esté dispuesta a ser más flexible, le puede gustar más el diseño más sobrio y más sofisticado de Volkswagen sin ser tan deportivesco. El interior con un diseño también más limpio. La pantalla gigantesca, el clúster digital. Es que las dos pantallas se ven preciosas, la verdad. El montón de seguridad activa y el espacio interior, porque en ese sentido Nibus es un poquito más amplio que CX-30. Entonces sí, este es un vehículo más orientado para el uso de toda la familia, no solo para la experiencia del conductor. De nuevo, para la gente que dice que en Mazatlán no hay tráfico, aquí vamos a estar como 50 minutos parados en este semáforo. Íbamos con 16.4 kilómetros por litro. Otra cosa, hay paletas de cambio en el volante aquí atrás. Sí. Si te gusta jugar con el torque y las velocidades, te vas a divertir bastante con esta camioneta también. Y en cuanto al lag, ya una vez que vas encarrerado, casi no se siente. Sí, es más como el pedal de acelerador gobernado que un lag de turbo. Este es el tercer cambio de este único semáforo y seguimos aquí parados, avanzando despacito. Aquí ya el consumo nos bajó a 14.6 kilómetros por litro. Cuéntame, ¿qué otra cosa tiene Nibus que valga la pena mencionar? Ventiles de aires acondicionados en la parte de atrás, cargador inalámbrico. Sí, para el celular. Un par de puertos USB, toma de 12 voltios. El volante o timón tiene ajuste telescópico y es uno de los ajustes telescópicos más largos que me ha tocado ver. Y para mí esto es de lo más chulo y cómodo que hay en el mundo. Ya nos tocó el verde. Fueron 4 cambios de luz y todavía un cambio de luz acá para la banda que dice que no hay tráfico en Mazatlán y que no hay semáforos. Ya sé que esto no se compara con el tráfico del infierno de Ciudad de México. Qué lástima. Pero bueno, no nos podemos quejar del tráfico cuando tenemos una vista preciosa. Sí, la verdad que sí. Nos bajó la media, nos está marcando 13.6 por los semáforos. Vamos a ver si lo podemos componer ahorita más adelante. La suspensión es suave en ciudad, pero se planta bien en carretera a alta velocidad. El volante es grande, está mochito por abajo. La dirección te va poniendo un poquito más firme conforme aceleras. O sea, no tengo otra cosa que decir. Es un SUV muy bueno y muy completo por su precio. Ya no hay carros baratos. ¿Cómo me gustaría que Volkswagen vendiera este Nibus en 250,000 pesos? Se vendería como pan caliente. Hombre, ya qué chulada. Otro semáforo. Y es que es viernes. Y el puerco lo sabe. ¡Uy! ¿Qué tal se les ha vendido? ¿Por qué se lo lleva la gente? Se ha vendido bastante bien. Estéticamente les encanta. Tiene un diseño muy bonito y también porque es un carro bastante económico, porque tiene un motor de 1.0 litros con turbo. ¿Y cuál es la objeción más común? El quemacocos. Por raro que parezca, la gente se fija mucho en ¿por qué no tiene quemacocos? Sí, se ve muy equipada. Ya. ¿La gente no se queja de la potencia? Tienen el prejuicio y la duda de si el motor pequeño va a poder responder. Una vez hacen la prueba de manejo quedan sorprendidos, ya se van con otra perspectiva y les interesa muchísimo más la camioneta y el motor que trae. Ok, carnal. 11 kilómetros recorridos. Le estamos sacando 13.7 kilómetros por litro reales en ciudad, con aire acondicionado, semáforos, 3 a bordo. No me parecen despreciables, nada despreciables. Creo yo que en mejores condiciones, sin tanto tráfico y esas cosas, yo creo que sí le podemos sacar todavía un poquito más que eso. Sí, para un uso de diario, en un puerto que no sea tan turístico. ¿Cuándo es el Nibus más ahorrador? En martes. En domingo también, el domingo sí, el domingo tampoco nunca hay mucha gente. Yo creo que el domingo, interesante. Ya subimos a 14 por buenos hábitos de manejo. Esto es nomás un ejemplo. Sí quedamos pendientes de hacer la prueba versus un litro con la boya buena, la de mi gusto es conducir. Sí tendría un Nibus si estuviera buscando algo que no fuera 4x4. Como a mí los 4x4 me empalagan, tal vez tendría más un Amarok. No quieres nada, Gonzalo. Un hombre humilde. De gustos sencillos. Muy bien, mi gente. Hasta aquí llegó la prueba. 13.8 kilómetros por litro reales con tráfico. Yo quiero todavía hacer esta prueba con la boya en condiciones ideales porque estoy seguro que sí le podemos sacar mucho más. Nos vemos en el próximo video.